Buenos días. Buenos días. Buenos días, Fernando Rodríguez Lafuente. Muchísimas gracias por darnos tu Encantado. tiempo, por acompañarnos, por compartir con la Fundación Asisa tus puntos de vista, tu visión, tu mirada, porque eso siempre hemos pretendido, enriquecer la nuestra con vuestras aportaciones, en este caso con la tuya. Así que muchas gracias, de verdad que sí, Fernando. Eres doctor en Filología Sí. por la Universidad Complutense de Madrid. Has sido profesor de Teoría de la Literatura y de Crítica Literaria. Incluso has sido profesor en la Universidad de Pekín. Sí. Y también has tenido puestos de responsabilidad en el área cultural española. Has sido director general de Libro, Archivos y Bibliotecas y has sido nada más y nada menos que presidente del Instituto Cervantes. Director del Instituto Cervantes. El tercer director en concreto. Exacto. A lo largo de su historia. Eres, por tanto, un hombre de la cultura, podríamos decir, y has escrito, por ejemplo, y coescrito alrededor de 100 libros. Y has múltiples, numerosos artículos, y además eres un experto y un amante del cine. Entonces, no sé si me he dejado algo importante. Importante, pero ya que estamos en esta casa, estamos en la biblioteca de la Fundación Ortega y Gasset Marañón. Efectivamente. Quizá una de las cosas más relevantes ha sido estar al frente de la revista de Occidente al cabo de cerca de 20 años, ¿no? Y actualmente eres el presidente del Consejo Editorial. Del Consejo Editorial de la editorial. Entonces, la revista, que además tuve la suerte de estar dirigiéndola justo cuando se cumplió el centenario de la revista, que fue en el 2023, creada por Ortega y Gasset en 1923, pues llevo aquí toda la vida en esta casa y por lo tanto es una cosa que... Y otra cuestión también que ha sido una gran experiencia fueron los 15 años dirigiendo ABC Cultural, ¿no? Efectivamente, me iba a referir a eso, que se me había olvidado, perdón. Que has sido subdirector del ABC, del periódico ABC, y director del ABC Cultural, y has participado en numerosos programas de radio, de televisión. O sea, todo demasiado ya. Todo demasiado. Bueno, la cultura es un instrumento, ¿no?, para superar la ignorancia y el aburrimiento. Tú, desde luego, no te has aburrido en absoluto, ¿no? Y además te voy a decir otra cosa. No conozco a nadie que me aburra, porque siempre cada uno tiene una historia. La cuestión es sacarla, pero no hay nadie aburrido. Los hay. Sí, vamos, objetivamente los hay, ¿no? Objetivamente los hay, ¿no? Y a veces hasta familiares, ¿no? Y amigos que son un poco pesados, ¿no? Pero en el fondo, te toque donde te toque vivir, siempre puedes sacar una historia y compartir una historia también. Y conocer una historia y descubrir una historia. Bueno, al final es un trabajo de dos, ¿no? Y de uno que intente entrar o por lo menos conocer qué tiene enfrente, ¿no? O sea, más que ignorarlo o digamos, despreciarlo, ¿no? Sino cualquier persona es única, es singular. Sí. Vamos a empezar, si te parece, hablando de la cultura. Seguramente a lo largo de la historia lo que se ha entendido por cultura ha cambiado, ¿no? Y ahora mismo, a tu criterio, Fernando, ¿qué es la cultura? ¿Qué es tanto como decir dónde están los límites de la cultura y quiénes tienen la autoridad para establecer esos límites de la cultura? Bueno, pues la cultura en este momento es un lío extraordinario, sí, para no engañarnos y no engañar a nadie. Es un lío porque, primero, esto ha sido un poco habitual en todos los cambios de siglo. Los cambios de siglo se ha producido, por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, no aparece nada menos que, por ejemplo, en un hecho cultural determinante para todo el siglo. O sea, verdaderamente, brutalmente determinante para todo el siglo, que aparece hacia 1895, ¿no? Que es el cine. El cine cambia radicalmente la vida cotidiana de la gente. O sea, la gente ve, es la primera vez en la historia de la humanidad que se ven imágenes en movimiento. En la maravillosa película de Francis Ford Coppola sobre Drácula,
hay una escena formidable que Coppola hace una especie como de private jokes, ¿no? Que nos saca la primera vez que el público vio imágenes en movimiento en la historia, que es una sesión de los hermanos Lumière en un hotel de París. Y claro, ¿qué ocurre? Imagínate que estamos todos aquí sentados y estamos viendo por primera vez en la historia a unas imágenes en movimiento. Se habían visto fotos, habían visto, pero no se había visto todo eso seguido, ¿no? ¿Y qué ocurre? Porque además estos tuvieron un poquito de mala leche al hacer esa presentación, porque lo que colocan, las imágenes que colocan lo habéis visto 1000 veces, es un tren avanzando por la pantalla, ¿no? Claro, la reacción lógica del público, ese público de 1895, ¿cuál fue? Cuando ve que el tren avanza por la pantalla, salir por patas, salir corriendo todos de la sala, porque no podían imaginar que el tren venía hacia ellos, ¿no? Si eso no es un cambio de mentalidad tremendo, que nos cuenten qué puede ser. Y eso va a significar a lo largo del siglo XX que el imaginario colectivo que se había creado a través de la novela y sobre todo la novela del folletín en el 19, la gente lo va a transformar en el cine. Y la gente va a ir al cine, pues por ejemplo, a aprender a besarse, porque nadie te enseña. A mí no me enseñaron a decir, mira, tienes que besar así o así. No, ibas a ver vidas que ya no es que las leyeras, porque claro, había otro elemento fundamental, que era como había pasado en el teatro del siglo de oro y con Shakespeare y demás, ¿no? Que también podían ver el cine analfabetos. No tenían que leer, ¿no? Y eso significa que, claro, vas a entrar en la intimidad de vidas de personas, ¿no? De ficción, pero me da lo mismo, ¿no? O sea, yo recuerdo en la generación de mi madre cómo las películas iban a ver sobre todo las películas norteamericanas para ver las cocinas, ¿no? Yo recuerdo esas lavadoras y esos frigoríficos que en España no había. Es decir, que es una mitología que se crea y que claro que cambia la percepción cultural. ¿Cómo no la va a cambiar? Eso, por un lado, digamos, desde el punto de vista, si quieres, desde la dimensión popular. Pero vayámonos a la dimensión culta, si eso vale todavía, que no lo creo. En la dimensión culta aparecen las vanguardias históricas, ¿no? Aparece el dadaísmo, aparece el futurismo, aparece el surrealismo, que van a cambiar también radicalmente, además, la concepción del arte, ¿no? Y que va a marcar también a lo largo del siglo. Si a eso le añades la introducción del deporte, ¿no? Del deporte de masas que no existía, ¿no? No solamente el fútbol, sino otros deportes, ¿no? En España es muy, muy importante, por ejemplo, como la generación del 27 es la primera generación verdaderamente que se acerca a la modernidad, ¿no? Porque tienen el cine, con Buñuel y con todos ellos que aman el cine. Las generaciones anteriores españolas menos, ¿no? Y el deporte, ¿no? El famoso poema de Alberti primero, yo nací, perdonadme, con el cine, dice en un momento dado, diciendo, esto parece una cosa populachera y tal, pero... Y el deporte ya cuando se empieza a tener una difusión tremenda. Entonces, hay esos dos elementos, además de lo que hemos señalado, pues claro que van a marcar. Y además la música popular, ¿no? El tango, el jazz, todo eso aparece en las primeras décadas del siglo XX y, claro, a nosotros hoy nos parece absolutamente familiar, pero para alguien que como yo, por ejemplo, imagínate, yo he nacido en 1955, ¿no? Si yo hubiera nacido en 1855, en 1925 estaba alucinado viendo el cine, porque Claro, sí. y eso es el ejercicio que debemos hacer de contextualizar nuestro momento actual, ¿no? Es decir, que se producen los cambios habituales que se producen en los cambios de siglo. Casi el paso del siglo XVIII al XIX fue nada menos que casi la Revolución Francesa, en fin, que tuvo sus consecuencias. O sea que, ¿sabes? Si además de eso, si quieres añadir un poco de caos a todo esto, que es más divertido, pues pensamos que es que nosotros no hemos vivido un cambio de siglo, hemos vivido un cambio de milenio. Y eso ya es como para decir, pero qué, es alucinante, ¿no? Es un cambio de milenio. Es que no somos muy conscientes, ¿eh? Pero claro, esto solamente había pasado en el año 999, el año 1000.
el término milenarismo viene precisamente de ese momento en que se pensaba, en el 999, Humberto Eco escribió unas cosas extraordinarias, y el propio Ortega y Gasset, que estamos aquí en su biblioteca, su tesis doctoral es sobre el milenarismo del año 1000, porque se pensaba que el año 1000 era el fin del mundo. Bueno, yo recuerdo perfectamente el efecto 2000, el de cambio de... ¿Te acuerdas, no? Sí, Bueno, sí. pues eso, ¿cómo no va a tener efectos en la cultura? Claro que lo va a tener. Ahora, otra cuestión es hacia dónde va. Entonces, no se vive, a veces la gente, o escuchamos, no se vive una revolución en el fondo, ¿no? Una revolución más complicada y además muy desagradable. Se vive una mutación. Estamos mutando culturalmente, ¿no? ¿Hacia dónde? Pues podríamos decirlo claramente que estamos ante un mundo que se termina, este que estoy contando, siglo XX, y ante un mundo que comienza que no termina de comenzar. Y que lo tendremos que ver como pasó siempre, como ha pasado siempre. Hay un libro para nuestros espectadores, seguidores, hay un libro clave para esto que es de Philip Bloom, que se llama Años de Vértigo. Y cuenta cómo todo lo que va a pasar en el siglo se produce en las 3 primeras décadas del siglo. Y todo lo demás va a ser consecuencia de lo que ha sido eso. Y en esas estamos en este momento aquí. Va a haber cosas que van a desaparecer y que ahora nos parecen que son lo más, y cosas que lentamente van a ir surgiendo y que se van a consolidar a lo largo del paso de los años. Pero ya llevamos 25 años de, Sí. de este siglo, ¿no? ¿Identificas élites culturales? ¿Identificas líderes culturales en este momento? No. Ahora vivimos una época... lo decía Isaiah Alberni, ¿no? Somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Pero probablemente también porque ahora tampoco se aceptan los líderes. No se aceptan los líderes. No, se ha llegado a una mediocridad de ambiciones, de voluntades y de obras que ahora funciona mucho el mito de Procusto, ¿no? Que es, si eres tú más alto que yo, te corto un poco las piernas y quedamos los dos igual. Entonces, eso es difícil que aparezca porque no se acepta. Y entonces, ¿por qué? Y tiene mucho que ver con una cuestión, incluso con la educación, ¿no? Y es el desmoronamiento del concepto de autoritas. Es decir, para que nos entendamos, porque a veces aquí hay mucha confusión, el concepto de autoritas no tiene nada que ver con el concepto de autoridad. Autoridad es un capitán con 3 estrellas, de 6 puntas, que dice, María, a la pizarra. O firme. O María, este fin de semana hay que hacer no sé qué. Y él ha dicho el capitán y tú nada más. La autoritas no es eso. La autoritas es que estemos un grupo, que tengamos un problema y que entre todos reconozcamos a uno que es el que sabe solucionar el problema. ¿Y eso qué era? Era el profesor, era lo que tú dices, los líderes. A mí el término líder, si me permites, no me gusta, pero eran las personas expertas, ¿no? Y que los demás te reconocían ese conocimiento. Eso se está desmoronando. No digo que se desmorone. Hay que pensar que el concepto de cátedra, por ejemplo, yo me acuerdo que en la facultad había una especie de tarima donde se ponía el profesor, ¿no? Esa tarima no era solamente a efectos de visuales, que te visuales, ¿no? Para que vieras al profesor, ¿no? Sino esa tarima era el hablar ex cátedra, ¿no? Desde la cátedra. Hablar desde esa posición no superior, sino sencillamente de alguien que sabe un poco más que tú y que te va a orientar. Es que eso hay que aceptarlo. Dice, no todos sabemos todo. Y por lo tanto, y ese desmoronamiento de la autoritas, o sea, imagínate que estamos en el desierto, ¿no? Y que estamos absolutamente despistados. Ya decía Borges maravillosamente bien que el verdadero laberinto es el desierto, ¿no? Y que tratamos de salir. Y hay alguien, uno entre nosotros, que empieza a decir, mira, tú encárgate de la gasolina a ver cuánto tenemos. Oye, fulano, tú de los mapas. Tenemos que ver el tiempo que va a hacer, así que tú mira a ver no sé qué y tal y cual. Y todos decimos, oye, este nos saca de aquí. Empezamos todos, no, yo no sé qué. Y se acabó. Y ese concepto de autoritas se está desmoronando en todos los ámbitos, sino en todos los demás, ¿no? Y eso puede llevar a no sé dónde. Yo soy particularmente optimista. Es decir, ¿por qué? Pero ahora sí que se me permite volver al principio, por aburrimiento, ¿no? Porque llevamos 2000 años y esto funciona. Es decir, bueno, y objetivamente estamos mejor que hace 1000 años. Y bueno, quiero decir que lógicamente la situación estamos mejor en algunas cosas, sobre todo desde el punto de vista
tecnológico y científico, ¿no? Pero moralmente seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Sigue existiendo las guerras, siguen existiendo los celos, sigue existiendo la traición, es decir, sigue existiendo la ambición del poder, sigue existiendo el amor y el desamor. Es decir, que moralmente, ¿en qué hemos? Bueno, socialmente sí, por ejemplo, para muchos, como es mi caso, el hecho de que en buena parte de países no exista la pena de muerte es un avance moral extraordinario, por ejemplo, ¿no? Y en esos podríamos citar algunos más, ¿no? Pero te quiero decir que en el fondo, decía también Borges que en el caso de la literatura, se podía traducir al cine también, pero en el caso de la literatura desde los griegos siempre está tocando los mismos temas, 5 o 6 metáforas, que vamos cambiándola en función de cómo vivimos, de cuáles son nuestras circunstancias, ¿no? Pero si podemos leer hoy a Ulises y a Homero, es porque algo tenemos que ver entre nosotros y han pasado 2000 años, ¿no? O sea que en ese sentido soy optimista porque aquí se ha intentado destrozar esto muchas veces, pero no se consigue. Ahora, lo que sí estamos es en un momento clave, o claro, sobre todo, de absoluta confusión. Y en esta situación de absoluta confusión, no te atreves a definir qué es un hombre o una mujer culta ahora. Yo como filólogo sí tengo herramientas científicas, casi, si me permites la broma, para dilucidar por lo menos el nivel cultural de alguien. Yo se lo he dicho a unos amigos headhunters, ¿no? He dicho, déjame 20 minutos, media hora con una persona, de esas que vosotros Y tú le entrevistáis. diagnosticas... No, y yo te digo el nivel cultural. Pero vamos, sin ninguna duda, ¿eh? ¿Por qué? Pues como filólogo, por la construcción de la frase, por la competencia lingüística que tienes, por el número de términos que utilizas, por la adecuación que utilizas cada término, cada verbo y cada situación. Entonces, sí, eres una persona. No es que hables bien, porque hay gente sin cultura que habla maravillosamente bien, sino por todo ese entramado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista... Ahora, si tú me dijeras, oye, yo quiero hacer un máster para ser una persona culta, ¿qué debería hacer? No, te lo contesto rápidamente, porque llevo años dirigiendo un máster sobre cultura contemporánea. Te diría, pues tienes que tener 2 cualidades. Lo mismo que para hacer deporte tienes que tener un buen físico y tal, y una cierta agilidad. Para ser una persona culta tienes que tener 2 cualidades nada más. Si no las tienes, cambia de carrera. Curiosidad y actitud crítica ante la realidad. Porque te va a interesar el abrir puertas que no se han abierto y buscar donde nadie ha buscado y preguntar por qué es esto y por qué no lo otro. Y en esa actitud crítica de decir se pueden hacer mejor las cosas. Y además busco los libros, busco las películas, busco las obras de arte, busco las músicas que me abran esas puertas, ¿no? No me quedo aquí con lo que ya tengo, sino que quiero seguir buscando, ¿no? Entonces la curiosidad y la actitud crítica ante la realidad son 2 elementos absolutamente fundamentales para, si quieres, para seguir la broma de tu pregunta, para fabricar una persona culta, culta. que hoy hay que tener mucho cuidado porque si tú vas a una cena de estas de los viernes y tal, a mí me ha pasado en las tertulias, ¿eh? Cuando iba a las tertulias políticas, que dejé de ir, lógicamente, si citaba, por ejemplo, un libro o citaba una película, tal, había alguno que se mosqueaba, ¿no? Que decía, este que va de listillo, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Entonces, hoy eso, antes, eso se aceptaba mucho. Decía, oye, joder, qué persona, ¿no? Que sabe de esto y tal. Este es un listillo. Y vuelvo al principio de la conversación, ¿sabes? Cuando tú preguntabas si se acepta, no se acepta. No. Hoy lo ves, ¿no? O sea, es decir, ya estamos lo puedo decir cuando ya uno tiene cierta edad, se puede decir, ¿no? Estamos en plena decadencia de ese mundo. Es decir, ahora que los que vienen, pues ¿sabes? Esta nueva generación, bueno, pues que lo organice. Sí. Un microbiólogo español decía que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Seguramente esto lo podremos aplicar a todas las disciplinas.
Pero a tu juicio, Fernando, a tu criterio, ¿por qué un médico o cualquier otro profesional de una disciplina técnica científica debe cultivar este espíritu crítico, esta curiosidad? ¿Debe ser un hombre o una mujer culta? Tú tienes una operación grave, ¿no? Yo la he tenido de espalda, por ejemplo. Tú tienes una operación grave y tienes la posibilidad, porque tienes tal, de que te operen los dos mejores especialistas, ¿no? Los dos que más saben de eso y que además vas con una seguridad absoluta. Tú no te preocupes, Fernando, ¿qué tal? A mí ya me lo hicieron y este tío. Y tienes que elegir entre los dos. Y los dos, la competencia es 10. Da igual. O sea, Estás en buenas manos, en cualquier caso. médicamente son dos cirujanos extraordinarios. ¿Cuál eliges? El que haya leído a Chekhov. No es una broma. Ya contesto tu pregunta, ¿no? Sí, es decir, sí. de entre los dos, el que haya leído a Chekhov. Chekhov puede ser Dickens, puede ser Cervantes, puede ser Shakespeare, puede ser tal, ¿no? O sea, pero si tienes esa duda, elige al que haya leído a... Bueno, pues fíjate, esto me da pie a preguntarte. Acabas de decirnos que sufriste una intervención por una dolencia de 3 horas y espalda. media. Bueno, no está mal, sí. Bueno. Y en tu experiencia como paciente, ¿qué echaste de menos? En todo el trato. Fíjate, es que además me viene a la cabeza ahora el diario de una buena vecina, cuando la anciana no quiere ir al hospital porque dice que le han tratado como a una niña, ¿no? Sí. En tu experiencia... Sí. Bueno, te podría decir, déjame la broma, ya que estamos entre amigos y tal, ¿no? Y además aquí la cuestión es pasárselo bien, ¿no? A eso hemos venido, a este valle de lágrimas. Pero dice, ¿qué echaste de menos en el hospital? La salud. Eché de menos no estar bueno, no. Era una chorrada. No, pero sí, te voy a decir varias cosas. Una, en principio, desde el punto de vista de la atención que yo requería médicamente, nada. No eché de menos nada. Al revés, casi descubrí cosas que yo no pensaba que me iban a atender y me atendieron. Estaba en la clínica de Rosario, en la calle en Príncipe de Vergara, ¿no? Me atendieron extraordinariamente bien. No, pero no me refería al aspecto técnico. No, bueno, también diría una broma, pero que no lo es. ¿Qué echar de menos? La comida. O sea, lo de los hospitales no arreglan lo de las comidas, ni yo no sé ya, y sé que se esfuerzan y qué tal, pero oye, ya el olor y tal y cual. Pero también es cierto que cuando estás en un hospital estás desubicado, estás descolocado y estás un poco asustado. Entonces, cualquier opinión que puedas emitir, tienes que partir de que no es una opinión que está surgiendo de una situación normal. Tú estás ahí desplazado, ¿no? Hay una broma con las batas. Por ejemplo, en la gran película de Billy Wilder, en Bandeja de Plata, Jack Lemmon ha tenido un accidente, porque creo que es fotógrafo, en un partido de béisbol, me parece, un jugador le tira y le fractura algo y está en el hospital. Y Walter Matthau, que ya sabes que hacían las películas juntos y con Billy Wilder, es su cuñado, que además es un abogado de estos que quiere sacar pasta como sea por cualquier causa, ¿no? Y entonces quieren demandar, han demandado al jugador que ha tirado y ha hecho la lesión de Jack Lemmon y tal. Y hay un momento en el que Jack Lemmon está en la cama, se levanta y lleva esa bata que casi vas desnudo por detrás, ¿no? Y Walter Matthau le mira como diciendo, joder, ¿y esto qué es? Y hay una broma muy divertida, porque es Billy Wilder, ¿no? Es el cine de Billy Wilder, ¿no? Porque le dice Jack Lemmon, si te parece humillante la bata, espera a probar el café, ¿no? Es decir, que fuera de eso, fuera de las bromas, yo lo único, en estas cosas que te hacen de encuestas y tal, mi estancia en el hospital fue de 10. En todos los sentidos. O sea, lo único que eché en falta fue mi casa, permíteme la broma. O sea, pero todo lo demás... Sí, como en casa en ningún sitio. No, pero en serio, todo lo demás la operación fue extraordinaria, estaba con un doctor, Rafael González, formidable, y la estancia allí, tal, además tampoco se extendió,
me dieron de alta cuando consideraron que tenían que darme, ni antes ni después. Y bueno, pues no te voy a decir que volvería encantado, porque intento no volver, ¿no? Pero que tuve la suerte. Tú me decías echar de menos de qué. Bueno, a mí sí me parece una cosa, pero también eso, como me dicen los alumnos, es que usted está viejuno, profesor. Eso te dice, ¿eh? Sí, claro, no, pero Anda. por lo que voy a decir ahora, vas a decirlo tú también, ¿no? Pero no, lo iba a decir porque cuando, bueno, mis dos padres murieron, yo estuve sobre todo con mi madre, que se me murió en el Puerta de Hierro, ¿no? Cuando me tocaba a mí, yo estaba con ella en ese momento, ¿no? Una persona de 80 y tantos años, ¿no? Por eso digo, ya verás cómo vas a estar de acuerdo en lo de viejuno, pero lo voy a decir igual. Una persona de 80 y tantos años, que yo entiendo el cariño que se puede hacer, pero a veces hay gente que no puede entender eso de guapa, bonita y el tuteo que se puede dar a personas que no les han tuteado ni sus hijos a veces, ¿no? Es decir, Claro. ¿Sabes? Ya sé que eso no se hace por chabacanería, no, se hace por cariño. Es decir, te voy a llamar de tú para que te sientas como si estuvieras con tu familia. Pero a veces choca, ¿sabes? O sea, aunque yo estoy y lo defiendo desde ese punto de vista de que el enfermo se sienta más acogido y más familiarmente pero la primera vez Pero la primera vez produce la la primera vez reacción contraria, la ¿no? primera vez te choca. Pero ya, que es una señora de 80 y tantos años, o sea, vamos, Pues como la protagonista de Diario de una buena vecina, ¿no? lo que tú decías, exactamente. Has mencionado películas, has mencionado algunos libros y ahora me gustaría, si no te importa, por favor, Fernando, que nos recomendaras, bueno, tanto libros como películas y a tu criterio, o sea, ¿cómo puede ser que no los hayáis leído, ¿no? O sea, Bueno, o no hayáis visto estas eso ya es películas. complicado, ¿no? La montaña mágica Thomas Mann. de Thomas Mann, ¿no? Que además trata de un sanatorio y que es una de las grandes obras literarias de... Pero, por ejemplo, una que se puede ver con película y con libro, voy a citar dos, puedo citar muchas más. Y además, lo peor de estas cosas que le gusta mucho a mi amigo José Luis García, siempre nos está pidiendo que hagamos las 10 mejores películas de no sé qué, los 10 mejores western. Y yo siempre le digo, José Luis, las 10 que te escriba hoy van a tener poco que ver con las 10 que te podría escribir el mes que viene, porque, ¿sabes? Son tantas y tan buenas tantas, ¿no? Que te cuesta mucho elegir. Pero voy a decir dos que en principio, que tienen libro y película, con lo cual se puede ver perfectamente. Una es un libro de relatos de uno de los grandes novelistas, escritores del siglo XX, que es James Joyce, y es dentro de su libro Dublineses el relato Los Muertos, que me parece que es cuando toma sentido, por ejemplo, de que nadie muere hasta que no muere el último que lo recuerda, que está presente. Y además que tenemos hechos y personas guardadas en la memoria que están como stand-by y que cualquier suceso, un olor, una música, Sí. una conversación, lo despierta y te puede cambiar la vida. Sí. Y ese es el cuento Los Muertos de James Joyce. Y si lo quieren completar estas Navidades, por ejemplo, la película de John Huston, Los Muertos, basado en el relato de Joyce, ¿no? Es una de las obras cumbres de la literatura y del cine, porque es probablemente la obra maestra de John Huston, y John Huston era un señor que había rodado películas absolutamente hoy ya dentro del más riguroso canon cinematográfico. Esa es una. Y la otra, que también trata de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? De cómo se trata una enfermedad, de cómo se sigue una enfermedad, de cómo duele una enfermedad. Es el libro está publicado en Anagrama, en español, es del profesor de Oxford, C.S. Lewis.
el autor de las Crónicas de Narnia, por ejemplo, que es más popular, un gran filólogo, íntimo amigo de Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Yo he estado en el pub de Oxford, donde se reunían todas las tardes a beber whisky y a hablar de literatura. Y este hombre, C.S. Lewis, católico, profesor sobre todo de literaturas medievales en Oxford, se casa con un hombre conservador, una vida, vivía con su hermano en una de estas casitas de Oxford, un pequeño jardín, como Tolkien por otra parte, y de repente conoce no una chica ya, una mujer norteamericana, judía, comunista, que se ha ido de Estados Unidos y que aparece además con un hijo. Y bueno, entre ellos surge una historia verdaderamente apasionante, ¿no? Porque fíjate que dos personalidades con ese ambiente de Oxford tan cerrado, ¿no? De los tables y tal, que lo conozco, y se casan, ¿no? Una historia verdaderamente formidable. Y lo que ocurre es que ella tiene un cáncer. No al poco de casarse, y él escribe un libro conmovedor que se llama Una pena en observación. Y Richard Attenborough, el director inglés, hace una adaptación cinematográfica formidable con Anthony Hopkins haciendo de C.S. Lewis y Deborah Winger haciendo de su mujer, que se llama, la habéis visto 1000 veces, se llama Tierras de Penumbra, ¿no? Donde hay una de las frases más formidables que se pueden decir y más tristes también, ¿no? Cuando ellos están felices, han ido a hacer una especie de luna de miel por la campiña inglesa, ¿no? De Oxford. Hay un día que paran el coche en la carretera, bajan a una especie de prado, ahí empieza a llover, como suele llover. Allí se refugian en una especie de establo, y uno de ellos, yo creo que él dice algo terrible, ¿no? Pero que es nuestra alegría de hoy es nuestra tristeza de mañana, ¿no? Porque saben que eso va a terminar en algún momento cuando ella... Así que esas dos, pero habría miles, ¿eh? Nos podríamos pasar un seminario, podríamos dar de películas y de tal, pero estas dos, sobre todo por estas dos cuestiones, ¿no? Y que son las que se me han ocurrido ahora, pero que mañana te diría otras pues distintas. eso es lo bueno, ¿no? Que mañana me pudiera sugerir otros títulos. Ni lo dudes. Estamos hablando de cultura, en concreto ahora mismo de cine y de literatura. Y me gustaría cambiar un poco nuestra conversación y llevarlo hacia las publicaciones de carácter científico. Como hemos dicho al principio, aunque yo me haya equivocado, ha sido director del Instituto Cervantes. No, sencillamente no lo has dicho. Bueno, bien. Que actualmente hay que publicar en inglés. ¿Qué se podría hacer, qué podríamos hacer para que el español tuviera una mayor presencia científica? Bueno, primero creer en ello. Pensar que se debe, que se puede ya. Hay una sociedad científica en España formidable. Tan formidable que muchos están fuera. Por supuesto. Creer en ello, creer que el español es un idioma, es una lengua lo suficientemente adulta y consolidada como para poder expresar las mayores sofisticaciones científicas sin ningún problema, sin ninguna tara y sin ningún prejuicio y sin ninguna, insisto, debilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro, que las autoridades creyeran en ello, es decir, y que sobre todo en las universidades se fomentara eso, ¿no? Se fomentara decir, y que lo traduzcan como nosotros traducimos, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Si te preguntan, oiga, pero eso es una... No, mire, vamos a ver, vamos a hablar... Los italianos dicen que las matemáticas no son opinión, ¿no? Así que vamos a hablar matemáticas. Entonces, es que son 600 millones de hablantes. Dígame un idioma europeo, salvo el inglés, que tenga 600 millones de hablantes. Y entonces hablamos, si vale la broma. ¿Pero qué idioma tiene 600 millones de hablantes? O sea, salvo el inglés. Y el inglés no maternos. Ah, claro. No, esa es otra. Que el inglés
O sea que estamos hablando de un idioma que es el segundo después del chino en lengua materna, ¿no? El segundo después del chino. Y por lo tanto, tiene una dimensión internacional que es que, insisto, hay que creer en ello. No hay que ser un cursi para pensar en lo del inglés, ¿no? Y que nadie se moleste. Pero hay que creer en ello, porque es que, por otra parte, es una lengua americana, el español es una lengua americana, 9 de cada 10 hablantes están al otro lado del Atlántico. Incluidos los Estados Unidos. No, ahora te cuento eso. Y además, no solamente 9 de cada 10 hablantes están en el otro lado del Atlántico, sino que prácticamente de los 600 millones apenas un 5% pronunciamos la C. Por lo tanto, es una lengua profundamente americana, que es otro detalle que hay que tener. ¿Qué ocurre? Que además Estados Unidos ya prácticamente supera el número de hablantes de español nativos a España. A España. Que por otra parte México es el país que tiene 100 millones de hablantes de español. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? O sea, es decir, que nosotros en España, y eso sí lo he visto, sintamos, como se decía futbolísticamente, creo que decía Valdano, miedo escénico, ¿no? La sociedad española, sobre todo, tiene miedo escénico de darse cuenta de la dimensión que significa el español en el mundo. Es decir, no somos conscientes de esa fuerza y de ese poder tan extraordinario que significa el idioma español en el mundo. Y el día que nos demos cuenta, pues a lo mejor, o sea, el Instituto Cervantes ha realizado desde su origen en 1991 y con su primer director, el profesor Nicolás Sánchez Albornoz, una labor extraordinaria y por lo tanto eso lo cumple. Pero yo creo que es una cuestión más de la sociedad, de las empresas, de mayores patrocinios, de mayores participaciones, o sea, de mayor conciencia de que, porque parece que es que nos da vergüenza, ¿no? Darnos cuenta de esa dimensión. Si esto, y lo digo con cariño, si esto lo tuvieran los franceses. Yo me acuerdo que en mi despacho del Instituto Cervantes recibía a la entonces secretaria general de la Francofonía. O sea, Francia, con qué delicadeza, con qué estudio, con qué dimensión se dedican a cuidar su idioma. Y ella casi lloraba en mi despacho cuando yo le estaba contando los datos del español, ¿sabes? Bueno, pues eso yo creo que es importante. Y no te quiero decir trasladarlo a la ciencia. ¿Por qué la ciencia va a ser la cenicienta? Si estamos haciendo cine, si estamos haciendo obras literarias, si la música española y hispanoamericana y latinoamericana tiene un éxito extraordinario, creo que queda la asignatura de la ciencia, ¿no? Por cumplir. Sí. ¿No? Mira, has mencionado a Francia y esto me da pie a la siguiente pregunta. Tú has escrito un artículo acerca del papel de las fundaciones. Sí. Y estamos ahora en una charla entre personas que trabajamos en dos fundaciones distintas. Por una parte la Fundación Asisa y por otra parte la Fundación Ortega y Marañón. Y recuerdo que en ese artículo tú decías que España tiene aproximadamente el mismo número de fundaciones que Alemania, mucho más que las que tiene Francia, por eso me acabo de acordar, y tú planteas el importante papel que tienen las fundaciones, por supuesto en el área cultural, educativa e investigadora. ¿Mantendrías esta misma posición? ¿Crees que el papel de las fundaciones en la vida social española es esencial? Hay una ecuación que está clara, que es una sociedad progresa, ahora que tanto gusta esto de progreso y tal y cual, que eso también deberíamos haberlo hablado, pero... Bueno, estamos a tiempo. No, pero quiero decir, una sociedad progresa cuando la sociedad va por delante de sus dirigentes. Cuando la sociedad va por delante de sus dirigentes. Cuando los dirigentes van por delante de la sociedad, agárrate la cartera. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, decir sociedad civil, ya, perdón, como filólogo, es un pleonasmo. Sí, lo sé, porque además lo dices en el artículo. No, es que sociedad civil es un pleonasmo. Es como esa inmensa chorrada, con perdón, de cita previa. ¿Qué cita no es previa? ¿Sabes? O sea, si nos citamos mañana, pues ya está, previamente a mañana, ¿no? O sea, cita previa es una chorrada. Ya, pero esto es imposible cambiarlo, ¿eh? O sea, esto ya no, da igual, ¿no? O sea,
Bueno, pues a lo que íbamos con lo de sociedad civil, ¿no? Sí, cuando la sociedad va marcando, cuando la sociedad se manifiesta libremente en los objetivos que esa sociedad se plantea. Cuando los objetivos te los plantea un gobierno, siempre va a haber problemas. Cuando los objetivos los plantea la sociedad, el gobierno lo que tiene que ir es ir cumpliendo esas necesidades que la sociedad va creando. Entonces, por eso mismo, desde luego, la clave, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura, es la vitalidad, la fortaleza, la curiosidad y la crítica, ¿por qué no?, que las fundaciones pueden hacer a lo largo en nuestro plano particular, que es el mundo de la cultura, en el nuestro de esta casa, que es la investigación académica, las humanidades, las ciencias sociales y también en este momento las ciencias médicas, puesto que con la fusión de Ortega y Gasset y Marañón abrimos el campo a toda la ciencia médica, ¿no? Y hay una gran actividad ya en esta fundación, con lo cual también rompemos un poco el tópico de las dos culturas que señaló Snow hace ya tantas décadas, ¿no?, de ciencia o humanidades, ¿no? Me parece Bueno, y que que en España es tradicional, ¿no? O tradicional. eres de ciencias o eres de letras. Eso ya hoy es algo, es un debate rancio. Está, no hay diferencias. Lo que tiene que haber son puentes, no departamentos estancos, ¿no? Sí, sí, porque si no realmente, bueno, ahora lo estamos viendo con las nuevas tecnologías, ¿no? O se introduce una visión, hablo ya desde desde mi posición, una visión ética o se introduce una visión humanística, realmente, en fin, no tendríamos unos planteamientos sostenibles en el tiempo, ¿no? Sin duda. Y además, toda sociedad necesita dos cuestiones fundamentalmente. Unas reglas, que esas reglas sean consensuadas. O sea, lo que no se puede es poner muros aparte de la población, ¿no? Eso es una brutalidad típica de estos tiempos, ¿no? Donde la polarización está llevando a extremos verdaderamente insospechados, las ignorancias tan brutales, ¿no? O sea, cómo en este momento hay dos hechos que están perturbando y distorsionando toda la realidad social y toda la convivencia social, que son, desde el punto de vista político, el populismo, ¿no?, que se define muy claramente como dar respuestas fáciles a problemas complejos. Eso es muy fácil, ¿no? Eso lo solucionaba yo en 3 días. No, déjese Bueno, usted de historias. sí. Usted no soluciona eso ni en 20 años, ¿no?, porque esto es muy complejo y esto requiere de tender puentes, no de levantar muros, ¿no? Esa es una. Y desde el punto de vista intelectual y académico está funcionando algo verdaderamente terrorífico, que es el anacronismo, que es juzgar los hechos del pasado con la mentalidad del presente. Con lo cual esto es un disparate desde el punto de vista intelectual de tal calibre que no nos damos cuenta de la dimensión que tiene, porque eso tiene una repercusión después socialmente. Y la está teniendo. Y entonces ya la distorsión es absoluta. Casi volviendo al principio de nuestra conversación, por eso te definía, cuando tú me preguntabas muy generosamente la cuestión de la cultura, te decía, pues es un caos. Sí, y en esta absoluta confusión que tú describes, sigue imperando lo neutro, sigue imperando lo políticamente correcto, o eso ya lo podemos desterrar. Bueno, eso se ha disparado. O sea, cuando Ignacio Sánchez Cámara y yo escribimos, hace casi 30 años ya, era un poco la denuncia del disparate cuando las cosas se exageran. Así de sencillo, ¿no? Es decir, porque nos dábamos cuenta, y ha ido a más, que el sentido común hoy en España es absolutamente revolucionario. O sea, lo más revolucionario que puedes tener hoy, lo más progre que puede ser hoy, lo más heterodoxo que puede ser hoy, lo más herético que puede ser hoy, es tener sentido común. ¿Por qué tal el disparate que estamos viviendo en tantos ámbitos de nuestra vida? Es tan alucinante que dices, oye, una persona con sentido común. Y nosotros lo que vimos es que, por ejemplo, se estaban cambiando los nombres, ¿no? Hay gente que piensa ingenuamente
y a mí la verdad es que me conmueven, que cambiando los nombres cambian la realidad. Oh, mire usted, la realidad es tozuda. O sea, usted puede llamar, esto se ha hecho muchas veces en regímenes, por ejemplo, los nazis cambiaban continuamente, no llamaban a lo que estaba pasando, siempre daban una versión más o menos torticera, se inventaban un término y tal y cual, ¿no? Y entonces el hecho de lo políticamente correcto después tiene como consecuencia lo woke, ¿no? Y todo esto de la cancelación y todo lo demás, ¿no? Lo que también hay que cuidarse mucho, insisto, para volver con ese sentido común, es de los que reaccionan contra lo otro, porque entonces nos envuelven a los dos en lo que decía Unamuno maravillosamente bien, cuando en España las cosas se empiezan a poner un poco duras. Unamuno le preguntan en Oxford, que ha ido a dar una conferencia, y le preguntan cómo está la cosa en España, ¿no? Dice, pues está entre los unos y los otros, los dos con H. Yo creo que ya estamos terminando, Fernando. Antes has dicho que no hemos hablado de una cosa que a ti te apetecía hablar, pero bueno, este es el momento, ¿eh? Es que lo señalo en clase y los alumnos siempre tenemos unas conversaciones bastante interesantes, ¿no? Yo les digo, tener cuidado porque el concepto que se tiene es que progresamos continuamente, ¿no? Y no es verdad. Ha habido etapas en la historia de la humanidad que se ha ido para atrás, que se ha ido hacia atrás. Claro, lo que ocurre es que nosotros en Europa, y sobre todo en España, como lo contábamos de estos últimos 40 años, lo único que hemos conocido ha sido esto. Bienestar económico, estabilidad política, desarrollo intelectual, número de universidades, sanidad, No guerras. obras públicas, no enfrentamientos. O sea, ganaba un partido, el otro se iba, o sea, no había esa tal, y entonces, claro, eso sí que es progreso. O sea, si tú me preguntas, ¿qué concepto tiene de progreso? Pues a partir de 1977 en España, no pondré la fecha hasta cuándo, pero es que eso se puede ir para atrás. Hoy hay un neopuritanismo laico que está acechando sobre el comportamiento libre de la gente. Y esto no es progreso, precisamente, ¿eh? Eso no es progreso. Es regresión, de la más oscura, además. Porque trata sobre la libertad de creación y de expresión de la gente, que es un concepto absolutamente intocable para una sociedad democrática. Muy bien, Fernando, pues yo creo que hemos dado un repaso al mundo cultural, si se pueden emplear estos términos. Nos has aportado tu visión acerca de lo que pasa ahora mismo, y nos has dado pinceladas para poder ser un poquito más cultos, No poquito más. No creo. Así que muchas gracias, Fernando, nuevamente. Muchísimas gracias a vosotros. Te agradezco especialmente tu tiempo. Encantado. Y bueno, pues como digo siempre, ya sabes dónde estamos. La Fundación Asisa es tu casa, ¿eh? Pues lo mismo digo yo, porque además estáis aquí en casa, en la Fundación Ortega Marañón. Muchísimas gracias por la generosidad de la invitación de la Fundación Asisa y por la insensatez de invitarme Nada, todo lo contrario. a hablar y a contar aquí cuatro historias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti.